Cuando el poderoso magnate Martín Torres conoce a la talentosa y intocada diseñadora Sofía Ruiz, una peligrosa apuesta lo lleva a iniciar un juego de seducción que nunca imaginó cómo terminaría. ¿Qué sucede cuando el orgullo herido, la desconfianza y una atracción innegable colisionan? Un descubrimiento accidental está a punto de cambiarlo todo, llevando a estos dos mundos opuestos a una montaña rusa emocional donde nada es lo que parece. Agradecimientos especiales a Marta de Chile y Marina de Minzotes, México. No olviden suscribirse al canal y comentar desde donde lo están viendo para aparecer en el próximo video. Bajo el imponente cielo de Madrid, Martín Torres contemplaba la ciudad desde su oficina en el último piso del edificio que albergaba su imperio de telecomunicaciones. A sus 32 años, había construido una fortuna que le permitía vivir sin límites, adquiriendo todo lo que deseaba con la misma facilidad con que respiraba. Su rostro, cincelado por una genética privilegiada, solía ser la portada de revistas económicas que lo catalogaban como el soltero más codiciado de España. Sus ojos, de un ámbar intenso, escudriñaban ahora los planos que su asistente había dejado sobre el escritorio de caoba. La renovación de las oficinas centrales comenzaría la próxima semana, y según le habían informado, la diseñadora encargada del proyecto era una de las más prometedoras del país. Martín sonrió con suficiencia. No solo obtendría unas instalaciones de vanguardia, sino que también tendría la oportunidad de conocer a la mujer que todos en el Departamento de Recursos Humanos describían como extraordinariamente talentosa. El primer encuentro con Sofía Ruiz ocurrió en la sala de juntas principal, donde ella desplegó sus propuestas con una seguridad que inmediatamente captó la atención de Martín. No era solo su belleza natural lo que resultaba cautivador, sino la forma en que sus manos se movían con precisión sobre los bocetos, explicando cada detalle con pasión contenida. Vestía un traje sastre color crema que contrastaba con su cabello castaño, recogido en un moño elegante pero sencillo. Martín, acostumbrado a que las mujeres respondieran a sus miradas con sonrisas coquetas, se encontró desconcertado ante la profesionalidad imperturbable de Sofía. Durante toda la presentación, ella apenas le dirigió miradas directas, concentrándose en los ejecutivos que hacían preguntas técnicas sobre materiales y plazos. Al finalizar, cuando todos se retiraban, Martín se acercó con la confianza de quien nunca ha sido rechazado. Señorita Ruiz, su presentación ha sido impecable. Me gustaría discutir algunos detalles adicionales durante una cena esta noche. Conozco un restaurante excelente cerca del Retiro, propuso con una sonrisa que había derretido corazones en 3 continentes. Sofía levantó la mirada de sus documentos, estudiándolo brevemente con ojos que no revelaban impresión alguna ante su propuesta. Agradezco la invitación, señor Torres, pero prefiero mantener nuestra relación estrictamente profesional. Podemos programar una reunión de seguimiento con su equipo para la próxima semana, respondió con voz serena, mientras guardaba metódicamente sus materiales en un portafolio de cuero. No hubo titubeos, ni siquiera un atisbo de duda o arrepentimiento en su rechazo. Simplemente una frontera clara y educada que dejó a Martín momentáneamente sin palabras. Una experiencia tan novedosa como irritante para él. Aquella misma noche, el exclusivo bar del Hotel Palace acogía a Martín y a su amigo de la infancia, Mateo, quien escuchaba entre divertido e incrédulo el relato de lo sucedido. ¿Me estás diciendo que existe una mujer en Madrid que no cayó rendida ante el gran Martín Torres?, preguntó Mateo, mientras giraba lentamente su copa de whisky. Debe estar casada, o quizás no le gustan los hombres, añadió con una sonrisa burlona. Martín frunció el ceño, su orgullo visiblemente herido. Investigué. No está casada, ni comprometida. Simplemente cree que es demasiado buena para mí, respondió,
dando un largo trago a su bebida. La idea de ser rechazado resultaba tan ajena a su experiencia que no podía procesarla como algo normal. En su mente, aquello solo podía significar un desafío, un juego que estaba determinado a ganar. «Te propongo algo», dijo Martín, inclinándose hacia adelante con una intensidad que Mateo conocía demasiado bien. «Voy a lograr que Sofía Ruiz se enamore perdidamente de mí, y entonces me casaré con ella». Mateo casi se atragantó con su bebida. «¿Casarte? ¿Tú? ¿El eterno soltero de España? Debes estar más afectado de lo que pensaba», respondió, intentando determinar si su amigo hablaba en serio. «Tan seguro estoy que estoy dispuesto a apostar. Si no consigo que Sofía acepte casarse conmigo en menos de 6 meses, te daré mi casa en Ibiza», continuó Martín, con la mirada fija y decidida de quien no contempla la derrota. Mateo lo observó con preocupación creciente, reconociendo en su amigo esa obstinación peligrosa que aparecía cuando algo se le resistía. «Martín, el matrimonio no es un juego. Estás hablando de jugar con los sentimientos de una persona solo porque hirió tu ego», advirtió, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. La mañana siguiente, Martín despertó con una determinación renovada. La apuesta de la noche anterior, lejos de parecerle una locura etílica, se había convertido en un objetivo claro en su mente. Mientras su asistente personal le recitaba la agenda del día, él apenas escuchaba, absorto en elaborar mentalmente una estrategia para acercarse a Sofía. «Cancela mis compromisos de la tarde», ordenó abruptamente. «Quiero estar presente en todas las reuniones relacionadas con la renovación de las oficinas». Su asistente, acostumbrada a los cambios repentinos de planes de su jefe, asintió sin cuestionar, aunque una leve arruga de extrañeza apareció en su frente. Nunca antes Martín había mostrado tanto interés personal en un proyecto de remodelación. Mientras tanto, en su despacho privado, él estudiaba minuciosamente el currículum de Sofía Ruiz, buscando cualquier detalle que pudiera darle ventaja. Sus estudios en Barcelona y París, sus proyectos más destacados, los premios recibidos por su innovador enfoque en espacios corporativos sostenibles. 3 días después, durante la primera reunión oficial del proyecto, Martín sorprendió a todos los presentes con su conocimiento detallado sobre tendencias en diseño de interiores y materiales ecológicos. Sofía, que esperaba un empresario desinteresado que solo aparecería para aprobar presupuestos, no pudo ocultar su sorpresa cuando él cuestionó inteligentemente algunas de sus propuestas, sugiriendo alternativas que demostraban una investigación previa. «Veo que ha hecho su tarea, señor Torres», comentó ella con una leve sonrisa profesional. «Siempre me involucro profundamente en lo que me importa», respondió él, sosteniendo su mirada un segundo más de lo necesario. La reunión continuó con normalidad aparente, pero algo había cambiado sutilmente en la dinámica entre ellos. Ya no era solo el empresario arrogante y la diseñadora distante, ahora existía un puente de interés profesional mutuo que Martín planeaba explotar hábilmente. Las semanas siguientes establecieron un patrón. Martín aparecía casualmente en los espacios donde Sofía trabajaba, aportando ideas relevantes y mostrando un respeto por su expertise que contrastaba con su habitual actitud de superioridad. Pequeños detalles comenzaron a manifestarse. Un café exactamente como ella lo prefería aparecía en su mesa de trabajo por las mañanas. Referencias a artículos de diseño que podrían interesarle llegaban a su correo electrónico. Flores discretas adornaban ocasionalmente la sala de reuniones donde ella pasaba más tiempo. Nada ostentoso, nada que pudiera interpretarse como un avance romántico directo. Solo atenciones sutiles que cualquier jefe considerado podría tener. Sin embargo, para alguien que conociera bien a Martín, como Mateo, resultaba evidente que estaba desplegando una estrategia calculada, estudiando a su presa
antes de lanzarse definitivamente a la conquista. En su apartamento, después de un largo día supervisando muestras de materiales, Sofía conversaba por videollamada con su amiga Elena. «Hay algo extraño en todo esto», confesaba mientras se servía una copa de vino tinto. «Al principio pensé que era el típico empresario engreído, pero ahora muestra un interés genuino por el proyecto, hace preguntas inteligentes, incluso recuerda detalles de nuestras conversaciones». Elena, que conocía a Sofía desde la universidad, la observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿Te gusta?», preguntó directamente. Sofía guardó silencio un momento, considerando la pregunta. «Es atractivo, no lo negaré, y cuando no está intentando impresionar a todo el mundo, puede ser bastante interesante», admitió finalmente. «Pero no puedo olvidar la historia de mi madre. No quiero ser el trampolín de nadie, ni convertirme en un trofeo más para un hombre que colecciona conquistas como quien colecciona arte caro». Una tarde, mientras revisaban los avances de la renovación del ala este, Martín se detuvo frente a un panel de muestras que Sofía había preparado. «Tengo una propuesta para ti», dijo con una casualidad estudiada. «Mi casa en La Moraleja necesita una renovación completa. Es un proyecto mucho más personal que estas oficinas. Me gustaría que lo consideraras». Sofía lo miró con sorpresa genuina, consciente de que este tipo de proyectos residenciales de alto nivel podían catapultar su carrera. «Tendrías libertad creativa total y un presupuesto sin restricciones», continuó él, observando cómo la idea tomaba forma en la mente de ella. «Sería un honor trabajar en un proyecto así, pero...». Sofía hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Necesito establecer límites claros. Nuestra relación debe seguir siendo estrictamente profesional mientras dure el trabajo». Martín sonrió, una sonrisa que no revelaba la satisfacción que sentía al ver que su plan avanzaba exactamente como había previsto. «Por supuesto, entiendo perfectamente. Solo quiero el mejor talento para mi hogar», respondió con aparente inocencia, mientras internamente calculaba cuánto tiempo le tomaría derribar aquellas barreras que ella tan firmemente intentaba mantener. Esa noche, en la terraza de su ático, Martín contemplaba las luces de Madrid con una copa de coñac en la mano. El plan estaba en marcha y funcionaba a la perfección. Sofía había aceptado el proyecto de su casa, lo que significaba que pasarían mucho más tiempo juntos, en un entorno más íntimo que las frías oficinas corporativas. Su teléfono vibró con un mensaje de Mateo. «¿Cómo va la Operación Conquista?». Martín sonrió antes de responder. «Exactamente según lo planeado. La tengo justo donde quería». Lo que no podía prever era que, mientras tecleaba aquellas palabras llenas de arrogancia, algo estaba cambiando dentro de él. La imagen de Sofía discutiendo apasionadamente sobre la importancia de la luz natural en los espacios de trabajo se había quedado grabada en su mente de una forma que ninguna otra mujer había logrado antes. Por primera vez en su vida adulta, Martín Torres se encontraba pensando en alguien más allá del desafío que representaba, aunque aún no estaba preparado para admitirlo, ni siquiera ante sí mismo. La mansión de Martín en La Moraleja se convirtió en el escenario de un sutil juego de acercamientos y distancias. Durante las primeras visitas, él mantuvo una actitud profesional, limitándose a mostrar los espacios y explicar sus necesidades, observando cómo Sofía tomaba notas y fotografías, midiendo distancias y visualizando posibilidades. Su mirada experta captaba cada detalle, cómo ella se detenía ante ciertos espacios con expresión soñadora, cómo sus dedos acariciaban inconscientemente las texturas de paredes y muebles, cómo su rostro se iluminaba al descubrir un rincón con potencial oculto. Martín, acostumbrado a perseguir objetivos con determinación implacable, se descubrió disfrutando de este proceso lento, de esta danza cautelosa que se desarrollaba entre ellos.
Cada visita revelaba una nueva faceta de Sofía, su pasión por los espacios que contaban historias, su compromiso con la sostenibilidad, su capacidad para ver belleza donde otros solo veían funcionalidad. Y aunque su plan seguía en marcha, algo inesperado comenzaba a suceder. Ya no pensaba solo en ganar la apuesta, sino en impresionarla genuinamente. Con el paso de las semanas, la distancia profesional comenzó a disolverse sutilmente. Martín empezó a acercarse más durante las explicaciones, a rozar accidentalmente su mano al señalar detalles en los planos, a colocar su mano en la parte baja de su espalda al guiarla por los espacios más estrechos de la casa. Sofía, aunque mantenía su compostura profesional, no podía evitar sentir una corriente eléctrica cada vez que esto sucedía. Las reuniones comenzaron a alargarse, derivando en conversaciones sobre arte, viajes y filosofía de vida. Nunca imaginé que un magnate de las telecomunicaciones pudiera tener opiniones tan interesantes sobre Kandinsky, comentó ella una tarde, mientras revisaban opciones para la galería de arte que él quería incorporar. Hay muchas cosas que no imaginas sobre mí, respondió él con una sonrisa enigmática que la hizo desviar la mirada, consciente de que las fronteras que había establecido comenzaban a desdibujarse peligrosamente. Tras rechazar 3 invitaciones a cenar, Sofía finalmente aceptó compartir una comida con Martín después de un largo día revisando muestras de materiales. La excusa era perfecta. Estaban cansados, era tarde y necesitaban discutir los últimos detalles del proyecto. Él propuso preparar algo sencillo en la cocina de la mansión, un espacio que aún no había sido tocado por la renovación. «No sabía que cocinabas», comentó ella, genuinamente sorprendida al verlo moverse con soltura entre fogones y utensilios. «Mi madre insistió en que aprendiera a valerme por mí mismo, incluso cuando podía pagar a otros para que lo hicieran por mí», explicó mientras preparaba una pasta con trufa y parmesano que resultó deliciosa. La conversación fluyó naturalmente, alejándose de los temas profesionales hacia territorios más personales. Hablaron de arquitectura española, de los viñedos de La Rioja que él había visitado recientemente, de la pasión de ella por la fotografía analógica, con cada palabra, con cada mirada sostenida sobre copas de vino tinto, las defensas de Sofía se debilitaban y la determinación de Martín se transformaba en algo más complejo que el simple deseo de ganar una apuesta. La noche avanzaba mientras ellos recorrían la biblioteca de la mansión, un espacio que Sofía había propuesto convertir en un santuario de luz natural y madera noble. «La iluminación es crucial en este espacio», explicaba ella con entusiasmo, gesticulando hacia los ventanales. «Imagina cómo la luz cambiará a lo largo del día, creando diferentes atmósferas según la hora». Martín la observaba, cautivado no tanto por sus palabras como por la pasión con que las pronunciaba. Cuando ella se acercó a la ventana para mostrarle cómo incidiría la luz matutina, él se aproximó por detrás, tan cerca que podía percibir el sutil aroma a jazmín de su perfume. «Muéstrame exactamente dónde», susurró, tomando suavemente su mano para que señalara el punto exacto. El contacto envió una corriente eléctrica por el brazo de Sofía, quien se giró instintivamente, quedando a escasos centímetros de su rostro. Lo que siguió fue tan inevitable como el amanecer que ella acababa de describir. Martín se inclinó lentamente, dándole tiempo para retroceder si así lo deseaba, pero ella permaneció inmóvil, atrapada entre la curiosidad y el deseo. Sus labios se encontraron en un beso tentativo que rápidamente se transformó en algo más profundo, más urgente, liberando la tensión acumulada durante semanas de miradas furtivas y roces casuales. El momento íntimo se rompió abruptamente cuando, al separarse, Sofía dio un paso atrás y su bolso, apoyado precariamente en una mesa cercana, cayó al suelo, desparramando su contenido.
Entre lápices, un pequeño cuaderno de bocetos y tarjetas de visita, apareció un sobre marrón que inmediatamente captó la atención de Martín. Al agacharse para ayudarla a recoger sus pertenencias, sus dedos se detuvieron en el sobre, notando el logotipo del Grupo Navarro, su principal competidor en el sector de telecomunicaciones. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz repentinamente fría. Sofía, aún aturdida por el beso, tardó un segundo en comprender. «Es un proyecto en el que estoy trabajando», respondió, extendiendo la mano para recuperar el sobre. Pero Martín ya lo había abierto, revelando su contenido, planos técnicos y notas que mezclaban datos de Torres Corporation con tendencias de diseño de empresas competidoras. Su rostro se transformó, la calidez de minutos antes reemplazada por una máscara de desconfianza. «¿Estás espiando para Navarro? ¿Todo esto ha sido una farsa?», acusó con voz cortante. «No, no es lo que parece», exclamó Sofía, recuperando la compostura. «Estaba preparando un estudio comparativo como sorpresa para ti, para mostrarte cómo tu empresa podría destacarse aún más en el mercado». Sus palabras sonaban sinceras, pero años de negociaciones despiadadas habían enseñado a Martín a desconfiar de las explicaciones aparentemente inocentes. «¿Esperas que crea que estabas haciendo un análisis de mercado por tu cuenta sin que te lo pidiera, mezclando información confidencial de mi empresa?», respondió con sarcasmo helado. La desconfianza, esa vieja compañera que lo había protegido en el implacable mundo corporativo, ahora envenenaba lo que podría haber sido un momento de genuina conexión. «Pensé que eras diferente», murmuró, recogiendo el sobre y alejándose hacia la puerta. «Martín, déjame explicarte», suplicó ella, pero él ya había tomado su decisión. «Creo que deberías irte. Mi asistente te contactará mañana para finalizar tu contrato». Y con esas palabras salió de la biblioteca, dejando a Sofía sola, confundida y profundamente herida, sin saber que acababa de presenciar la manifestación de la mayor debilidad de Martín Torres, su incapacidad para confiar, incluso cuando su corazón comenzaba a indicarle un camino diferente al que su mente había trazado. Durante los 3 días siguientes, Martín se sumergió en un estado de irritabilidad que sus empleados no habían presenciado jamás. Ignoró sistemáticamente las llamadas y mensajes de Sofía, delegando en su asistente la comunicación estrictamente necesaria para finalizar el contrato. Por las noches, solo en su ático, repasaba mentalmente cada interacción, cada sonrisa, cada palabra intercambiada con ella, buscando señales que hubiera pasado por alto. La imagen del sobre con el logotipo de Navarro aparecía constantemente en su mente, mezclándose confusamente con el recuerdo del beso que habían compartido. ¿Había sido todo una elaborada estrategia para obtener información privilegiada? ¿O estaba permitiendo que su paranoia arruinara algo potencialmente valioso? Después de una noche particularmente agitada, tomó una decisión. Necesitaba certezas, no conjeturas. Con los primeros rayos del amanecer madrileño filtrándose por las persianas, realizó una llamada a un número que rara vez utilizaba. «Necesito una investigación completa sobre Sofía Ruiz», ordenó sin preámbulos. «Quiero saber todo, su historial profesional, conexiones personales, especialmente cualquier vínculo con el Grupo Navarro o sus ejecutivos». Mientras esperaba los resultados de la investigación, Martín debatía internamente si debía continuar con la apuesta. Una parte de él, herida y desconfiada, quería abandonar todo el asunto, considerarlo una lección aprendida sobre los peligros de mezclar negocios con placer. Pero otra parte, una que raramente permitía emerger, se resistía a la idea de no volver a ver a Sofía. Durante una cena con Mateo, su amigo notó inmediatamente su estado de ánimo alterado. «Pareces un hombre perseguido por fantasmas»,
comentó mientras compartían una botella de Ribera del Duero. ¿La diseñadora te ha complicado la vida? Martín esbozó una sonrisa amarga. Encontré documentos de Navarro en su bolso. Parece que tu advertencia sobre jugar con fuego era más acertada de lo que... Mateo lo estudió con atención antes de responder. Y has confirmado que realmente estaba espiando, porque, conociéndote, probablemente la condenaste sin juicio previo. Aquellas palabras, pronunciadas sin malicia, pero con precisión quirúrgica, se clavaron en la conciencia de Martín como dardos certeros. En su pequeño apartamento en Chamberí, Sofía alternaba entre la indignación y la tristeza. No podía creer que un momento tan íntimo hubiera terminado de forma tan abrupta y acusatoria. Durante una tarde especialmente difícil, invitó a Elena a tomar café, necesitando desesperadamente compartir su confusión con alguien. Lo peor es que realmente estaba empezando a gustarme, confesó mientras removía distraídamente su taza. Detrás de esa fachada de empresario arrogante hay un hombre interesante, culto, incluso vulnerable a veces. Elena la escuchaba con expresión comprensiva, pero cautelosa. Sofía, siempre has sido demasiado generosa viendo lo mejor en las personas. ¿Estás segura de que no estás idealizándolo? Sofía negó con la cabeza, recordando momentos específicos. Cómo Martín había recordado su preferencia por el té de jazmín, cómo había escuchado atentamente sus ideas más arriesgadas para la renovación, cómo su risa genuina transformaba completamente su rostro habitualmente serio. No lo estoy idealizando. Estaba viendo al hombre real detrás de la máscara, y creo que él también estaba empezando a verme realmente a mí. El informe del investigador llegó a manos de Martín una semana después del incidente. Lo abrió en la soledad de su despacho con una mezcla de anticipación y temor. Las primeras páginas confirmaban datos que ya conocía: su formación académica brillante, sus premios de diseño, su trayectoria profesional impecable. Luego venían detalles más personales. Hija única, de madre soltera, había trabajado desde los 18 años para pagarse los estudios, rechazando ofertas de grandes corporaciones para mantener su independencia creativa. Ninguna conexión con el grupo Navarro aparecía en el extenso documento, ni siquiera tangencialmente. Martín continuó leyendo, cada página aumentando su sensación de malestar. El investigador había sido minucioso, incluyendo correos electrónicos recuperados donde Sofía discutía con proveedores sobre materiales innovadores para un proyecto especial para un cliente importante. Y entonces, casi al final del informe, encontró algo que le cortó la respiración. Una carta a medio escribir, guardada en el ordenador personal de Sofía, dirigida a él. Querido Martín, he estado trabajando en algo que espero te sorprenda. He analizado las tendencias de diseño corporativo en el sector de telecomunicaciones, incluyendo tus competidores, para crear algo único para Torres Corporation, algo que refleje no solo tu visión empresarial, sino también la persona que he llegado a conocer detrás del empresario. La revelación cayó sobre Martín como un edificio derrumbándose. Sofía había estado diciendo la verdad. El análisis comparativo era realmente un regalo, un proyecto personal, nacido de su deseo de impresionarlo profesionalmente. No había espionaje, no había traición, solo una mujer apasionada por su trabajo queriendo ofrecer algo especial. El peso de su error de juicio lo golpeó con fuerza devastadora. Por primera vez en años, Martín Torres, el implacable magnate de las telecomunicaciones, se encontró completamente desarmado ante la evidencia de su propia paranoia y desconfianza. Las palabras de Mateo resonaron en su mente. La condenaste sin juicio previo.
Efectivamente, había proyectado sobre Sofía todos sus miedos y experiencias pasadas, todas las traiciones del mundo corporativo, sin darle siquiera la oportunidad de explicarse. Cerró el informe y se reclinó en su sillón, contemplando el horizonte madrileño a través de los ventanales de su despacho. La pregunta que ahora lo atormentaba no era si Sofía había sido sincera, sino si él sería capaz de reparar el daño causado por su desconfianza automática. Esa noche, Martín no pudo dormir. Daba vueltas en su cama king size, repasando mentalmente diferentes escenarios para acercarse nuevamente a Sofía. Un simple mensaje de texto parecía insuficiente, una llamada telefónica demasiado fácil de ignorar, flores o regalos excesivamente impersonales para la magnitud de su error. Necesitaba algo que demostrara que realmente la había escuchado, que valoraba su trabajo y su visión, que reconocía su talento más allá de la atracción física. Cerca del amanecer, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Se levantó de un salto, encendió su ordenador y comenzó a trabajar frenéticamente. Durante las siguientes 48 horas, apenas comió o durmió, concentrado exclusivamente en su proyecto de redención. Cuando finalmente terminó, contempló su creación con una mezcla de esperanza y vulnerabilidad que no había experimentado desde su adolescencia. No sabía si funcionaría, si ella siquiera accedería a verlo nuevamente, pero por primera vez en su vida adulta, Martín Torres estaba dispuesto a arriesgarse completamente, sin estrategias calculadas ni planes de contingencia, porque había comprendido, quizás demasiado tarde, que algunas cosas valiosas no pueden conquistarse con poder o dinero, sino solo con honestidad y la voluntad de mostrarse verdaderamente vulnerable. 3 días después de recibir el informe del investigador, Martín aún no había encontrado el valor para contactar a Pinochet. Sofía, directamente. Cada mensaje que escribía le parecía insuficiente, cada disculpa sonaba hueca cuando la releía. Durante una cena improvisada, compartió su dilema con Mateo. «Nunca te he visto así por una mujer», observó su amigo mientras cortaba meticulosamente un trozo de carne. «Quizás deberías hacer lo que nunca haces». Ante la mirada interrogante de Martín, Mateo continuó: «Ser completamente honesto. Admitir que te equivocaste sin excusas. Mostrar vulnerabilidad en lugar de control». La Shibon. Sugerencia tan simple como revolucionaria para alguien acostumbrado a dictar términos en lugar de negociarlos, resonó profundamente en Martín. Esa misma noche, en la soledad de su estudio, comenzó a trabajar en algo que nunca antes había intentado. Un video personal, sin guionistas, sin asesores de imagen, sin la pulida fachada que presentaba al mundo. Recopiló fotografías de los espacios que Sofía había diseñado para sus oficinas, imágenes del proceso de renovación, bocetos que ella había dejado olvidados. Los editó con música instrumental suave, añadiendo textos que elogiaban genuinamente su trabajo. Tu visión transformó espacios fríos en lugares donde las ideas florecen. Captaste la esencia de lo que intentamos ser como empresa mejor que nosotros mismos. El video terminaba con un mensaje simple, pero devastadoramente sincero. Dudé de ti y me arrepiento. Lo que hiciste por mí va más allá de lo profesional. Es humano, es generoso, es único. Me hiciste Verdadero ver lo valor. que es el perdóname. Martín revisó el resultado final docenas de veces, inseguro como nunca antes. ¿Era demasiado sentimental? ¿Demasiado obvio? ¿Insuficiente para el daño causado? Finalmente, en un impulso que contradecía todos sus instintos de autopreservación, lo envió a la dirección de correo electrónico personal de Sofía, sin firma, sin explicaciones adicionales. Luego apagó su teléfono y se sirvió un whisky doble, intentando calmar la ansiedad que lo consumía. Por primera vez en su vida adulta, Martín Torres había entregado a otra persona el poder de afectarlo profundamente, y la sensación era tan aterradora como liberadora.
Sofía recibió el correo electrónico mientras trabajaba en un nuevo proyecto, un pequeño café-librería que había aceptado diseñar para distraerse del doloroso episodio con Martín. Al principio, dudó en abrir el archivo adjunto, temiendo algún tipo de comunicación legal o finiquito profesional. Cuando el video comenzó a reproducirse, su primer impulso fue cerrarlo inmediatamente. Sin embargo, algo en las imágenes cuidadosamente seleccionadas, en los textos que evidenciaban una apreciación genuina de su trabajo, la mantuvo mirando. Para cuando llegó al mensaje final, lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción compleja que no podía nombrar. El video mostraba un lado de Martín, que había vislumbrado en momentos fugaces durante su trabajo juntos. El hombre capaz de apreciar la belleza, de reconocer el talento, de valorar lo auténtico por encima de lo superficial. Pero la desconfianza seguía ahí, como una sombra persistente. ¿Era este video otra estrategia calculada? ¿Otra faceta de su habilidad para conseguir lo que quería? Sofía cerró su ordenador sin responder, necesitando tiempo para procesar sus propios sentimientos contradictorios. La mañana siguiente, Sofía salió temprano de su apartamento para una reunión con un proveedor. Al abrir la puerta del edificio, se detuvo en 1900 seco, apoyado contra un modesto Audi gris, vestido con jeans y una simple camisa azul, tan diferente de sus habituales trajes impecables, estaba Martín. No había flores ostentosas, ni gestos grandilocuentes, solo un hombre visiblemente nervioso, con ojeras que delataban noches sin dormir. «Buenos días», dijo él simplemente, sin moverse de su posición, como si temiera asustarla, con un movimiento brusco. Sofía permaneció en el umbral, sorprendida no solo por su presencia, sino por su apariencia, inusualmente vulnerable. «¿Cómo sabías dónde vivo?», preguntó, aunque ya imaginaba la respuesta. «Investigué», admitió él con una honestidad desarmante. «Otro error a la lista de cosas por las que debo disculparme». Hubo un silencio incómodo antes de que él continuara. «¿Recibiste mi video?». Ella asintió levemente. «¿Podemos hablar? Solo 5 minutos. Si después quieres que desaparezca de tu vida, lo entenderé». Caminaron hasta un pequeño parque cercano, manteniendo una distancia prudente. Entre ellos, Martín, habitualmente elocuente en salas de juntas y negociaciones multimillonarias, parecía luchar por encontrar las palabras adecuadas. «Fui un idiota», comenzó finalmente, mirando al suelo en lugar de a ella. «Me enseñaron a desconfiar de todos. En mi mundo, cada gesto amable esconde una agenda oculta, cada cumplido precede a una puñalada. Cuando vi ese sobre...». Hizo una pausa, pasándose la mano por el cabello en un gesto de frustración. «Asumí lo peor porque es lo que siempre he conocido, pero tú no eres parte de ese mundo. Tú eres...». Se detuvo nuevamente buscando la palabra correcta. «Auténtica». Sofía lo observaba atentamente, notando los pequeños detalles que revelaban su estado emocional. La mandíbula tensa, las manos inquietas, la vulnerabilidad en su mirada habitualmente segura. «¿Cómo sé que esto no es otra estrategia, Martín? ¿Cómo puedo confiar en alguien que no confió en mí?», preguntó, su voz mezclando firmeza con una innegable nota de dolor. «No puedes saberlo con certeza», respondió él con una honestidad que lo sorprendió incluso a sí mismo. «Solo puedo pedirte que me des la oportunidad de demostrártelo con acciones, no con palabras. He vivido toda mi vida adulta calculando cada movimiento, controlando cada variable. Contigo quiero arriesgarme, quiero perder el control, quiero ser simplemente un hombre intentando reparar su error con una mujer que le importa más de lo que jamás imaginó posible». Las palabras salieron atropelladamente, sin la precisión estudiada que caracterizaba sus discursos profesionales. Sofía sintió algo aflojarse dentro de su pecho, una pequeña grieta en la muralla defensiva que había construido.
No era tanto lo que Martín decía, sino cómo lo decía. Sin la confianza arrolladora del magnate, sino con la incertidumbre temblorosa de alguien que se adentra en territorio desconocido. «No puedo prometer nada», dijo finalmente, «pero podemos intentar reconstruir algo, paso a paso». No especificó qué era ese algo. Una relación profesional, una amistad, algo más. Pero para Martín, esa pequeña concesión representaba más de lo que se había atrevido a esperar. Mientras la veía alejarse hacia su reunión, comprendió que acababa de experimentar algo completamente nuevo en su vida. El alivio agridulce de la honestidad total, sin estrategias ni segundas intenciones. Y aunque la apuesta con Mateo seguía técnicamente vigente, por primera vez desde que la hizo, el resultado le parecía completamente irrelevante. Las semanas siguientes marcaron el inicio de una cuidadosa reconstrucción. Martín propuso retomar el proyecto de renovación de su casa, pero esta vez con un enfoque completamente diferente. Sin presiones, sin segundas intenciones, aclaró durante su primera reunión profesional tras la reconciliación. Sofía aceptó con cautela, estableciendo límites claros. Reuniones siempre en horario laboral, siempre con objetivos específicos, siempre manteniendo cierta distancia física. Escrupulosamente respetó estas condiciones, mostrándose profesional pero cálido, atento pero no invasivo. Gradualmente, las reuniones comenzaron a extenderse más allá de lo estrictamente necesario. Una conversación sobre materiales sostenibles derivaba en discusiones sobre cambio climático. Una decisión sobre iluminación se transformaba en reflexiones sobre cómo la luz afecta el estado de ánimo y la percepción. Sin prisa, pero sin pausa, la confianza comenzó a reconstruirse entre ellos, como un delicado puente tendido sobre aguas turbulentas. El primer gesto verdaderamente personal vino de Sofía. Después de una reunión particularmente productiva, le entregó a Martín una carpeta. Es el proyecto que estaba preparando cuando todo se complicó, explicó con una sonrisa tímida. Dentro encontró el análisis comparativo completo que ella había estado desarrollando. Un estudio exhaustivo de tendencias en diseño corporativo en el sector de telecomunicaciones, culminando en una propuesta revolucionaria para Torres Corporation. «Esto es extraordinario», murmuró él, genuinamente impresionado por la profundidad del trabajo y conmovido por el gesto. «Sigue siendo tuyo si lo quieres», respondió ella con sencillez. Ese intercambio marcó un punto de inflexión. A partir de entonces, Martín comenzó a invitarla a eventos culturales, exposiciones, conciertos, obras de teatro, siempre presentándolos como inspiración para el proyecto, aunque ambos sabían que las fronteras entre lo profesional y lo personal se desdibujaban cada vez más. Sofía, inicialmente reticente, comenzó a aceptar estas invitaciones, descubriendo en cada salida una nueva faceta de Martín. Su conocimiento de arte contemporáneo, su pasión secreta por el jazz clásico, su inesperado sentido del humor cuando se relajaba verdaderamente. Una noche lluviosa de octubre, después de asistir a un concierto de piano en el Auditorio Nacional, la tensión acumulada durante meses finalmente cristalizó. Martín había invitado a Sofía a cenar en su ático, ahora parcialmente renovado siguiendo sus diseños. La cena, preparada por él mismo, transcurrió entre conversaciones animadas y miradas cada vez más intensas. Al servir el postre, una tarta de chocolate que había aprendido a hacer específicamente porque ella había mencionado que era su favorita. Sus dedos se rozaron brevemente. Ninguno de los dos retiró la mano. «Sofía», murmuró él, su voz más grave de lo habitual, «he intentado respetar tus límites, demostrarte que puedes confiar en mí.
pero necesito que sepas que lo que siento por ti va mucho más allá de la admiración profesional. Ella mantuvo su mirada, el corazón latiéndole con fuerza. Lo sé, respondió simplemente. No fueron necesarias más palabras. El beso que siguió fue diferente al primero que habían compartido en la biblioteca. No había urgencia ni sorpresa, sino la certeza tranquila de dos personas que han recorrido un largo camino para encontrarse nuevamente. Aquella noche, bajo la luz tenue de la habitación principal, Sofía y Martín se entregaron completamente el uno al otro. Cada caricia, cada susurro, cada mirada compartida borraba un poco más el doloroso recuerdo de su separación. En la intimidad, Martín descubrió una vulnerabilidad que jamás había permitido mostrar a ninguna otra mujer. No era solo deseo lo que sentía, sino una conexión que trascendía lo físico, una sensación perturbadora de haber encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Para Sofía, rendirse a sus sentimientos significaba derribar las barreras que había construido cuidadosamente tras años de decepciones. Entre sábanas revueltas y confesiones murmuradas, ambos experimentaron una rendición mutua que los dejó transformados. Cuando finalmente el sueño los venció, permanecieron abrazados, como si incluso inconscientemente temieran separarse nuevamente. La mañana los encontró entrelazados, la luz del amanecer madrileño filtrándose por las cortinas que Sofía había seleccionado semanas atrás, iluminando un momento de perfecta armonía que ninguno de los dos habría creído posible meses antes. «Prepararé café», susurró Martín, besando suavemente la frente de Sofía antes de levantarse. Ella lo observó alejarse, permitiéndose un momento de pura felicidad sin reservas ni dudas. Cuando escuchó el sonido de la cafetera en la cocina, decidió sorprenderlo. Se envolvió en la camisa que él había usado la noche anterior y se dirigió al baño para refrescarse. Al regresar a la habitación, su mirada se detuvo en el escritorio de Martín, donde varios documentos habían quedado esparcidos. No tenía intención de curiosear, pero un papel con el membrete oficial de Torres Corporation captó su atención. Se acercó distraídamente pensando que podría ser algo relacionado con el proyecto de renovación. Lo que encontró congeló la sangre en sus venas. Era un documento formal, redactado como un contrato, firmado por Martín y Mateo. El título, en negrita, era inequívoco: apuesta, y el contenido aún más devastador. Yo, Martín Torres, me comprometo a lograr que Sofía Ruiz acepte casarse conmigo en un plazo máximo de 6 meses a partir de la fecha de este documento. En caso de no conseguirlo, cederé mi propiedad en Ibiza a Mateo Alonso. El mundo de Sofía se derrumbó en un instante. Cada momento compartido, cada mirada, cada palabra de arrepentimiento y redención adquirió súbitamente un significado siniestro. Todo había sido parte de un juego, una apuesta entre amigos privilegiados que veían a las personas como piezas en su tablero personal. Las náuseas la invadieron mientras releía el documento, buscando desesperadamente alguna explicación alternativa, algún contexto que pudiera mitigar el horror de lo que estaba descubriendo. No lo encontró. Con manos temblorosas, tomó una fotografía del contrato con su teléfono, incapaz de procesar completamente lo que estaba sintiendo. Escuchó los pasos de Martín regresando a la habitación y rápidamente volvió a dejar el documento donde lo había encontrado, retrocediendo como si quemara. Cuando él entró con 2 tazas humeantes y una sonrisa que ahora le parecía macabramente falsa, Sofía ya había recogido su ropa y comenzado a vestirse apresuradamente. «¿Qué ocurre?», preguntó él, genuinamente confundido por su cambio de actitud. Sofía lo miró, intentando reconciliar al hombre que creía conocer con el autor de aquel repugnante contrato. «¿Cuánto vale una casa en Ibiza, Martín?».
¿Cuánto cuesta el alma de una mujer en tu mundo?, preguntó con voz temblorosa de rabia contenida. El color abandonó el rostro de Martín cuando comprendió a qué se refería. «Sofía, ¿puedo explicarlo?», comenzó, dejando las tazas sobre la mesita de noche. «¿Explicar qué exactamente? Que toda nuestra relación comenzó como una apuesta. ¿Que me convertiste en un trofeo para tu ego herido?», interrumpió ella, las palabras saliendo como proyectiles envenenados. «No fue así. Al principio sí. Lo admito, pero todo cambió. Lo que siento por ti es real», insistió él, acercándose con expresión desesperada. Sofía levantó una mano para detenerlo. «No te atrevas a tocarme. Cada palabra que sale de tu boca ahora suena a manipulación. ¿Cómo podría creer algo de lo que dices?». Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a correr libremente por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de furia y humillación. «Hay algo más que debes saber», añadió Sofía, después de un momento de tenso silencio, su voz repentinamente calmada, casi resignada. «Algo que hace todo esto aún más retorcido». Martín la miró, incapaz de imaginar cómo la situación podría empeorar. «Estoy embarazada». Las palabras cayeron entre ellos como una bomba, alterando instantáneamente el universo que compartían. «¿Qué?», susurró él, tambaleándose ligeramente como si hubiera recibido un golpe físico. «Me hice la prueba hace 3 días. Quería estar segura antes de decírtelo. Pensaba que sería un momento feliz, el inicio de algo hermoso», continuó ella con amarga ironía. «En lugar de eso, descubro que el padre de mi hijo me veía como un medio para ganar una apuesta». Martín intentó procesar la información, su mente oscilando violentamente entre la conmoción por la noticia del embarazo y la desesperación por la situación que él mismo había creado. «Sofía, por favor, escúchame. La apuesta fue un error terrible. Lo reconozco, pero mis sentimientos por ti son genuinos. Y este bebé, nuestro bebé». Su voz se quebró, incapaz de continuar. Ella recogió su bolso y se dirigió hacia la puerta con una dignidad que contrastaba con su tormenta interior. «No quiero nada de ti, Martín. Ni para mí, ni para este bebé. Puedes quedarte con tu casa en Ibiza y con tu conciencia, si es que tienes alguna». Y con esas palabras salió del apartamento, dejando a Martín paralizado, sosteniendo 2 tazas de café que se enfriaban rápidamente, mientras la realidad de lo que acababa de perder se asentaba sobre él con un peso insoportable. Las semanas siguientes fueron un infierno para Martín. Cada intento de contactar a Sofía resultaba infructuoso. Llamadas rechazadas, mensajes sin respuesta, visitas a su apartamento donde nadie abría la puerta. Desesperado, acudió al estudio de diseño donde ella trabajaba, solo para descubrir que había solicitado una excedencia indefinida. «Se ha ido de Madrid», le informó secamente la recepcionista, claramente al tanto de la situación y poco dispuesta a proporcionar más detalles. La impotencia, una sensación completamente ajena para un hombre acostumbrado a conseguir todo lo que se proponía, lo consumía día y noche. Por primera vez en su vida adulta, Martín Torres se enfrentaba a un problema que no podía resolver con dinero, poder o conexiones. En reuniones importantes se mostraba distraído. Proyectos cruciales quedaban relegados, mientras su mente volvía obsesivamente a Sofía y al hijo que crecía en su vientre. Un hijo del que quizás nunca sabría nada, un legado que no podría conocer. Durante una noche particularmente angustiosa, Martín recurrió a la única persona que podría entender la magnitud de su desesperación. «La he perdido, Mateo», confesó mientras compartían un whisky en el desolado ático que ahora le parecía vacío y sin vida. «Y lo peor es que me lo merezco». Su amigo lo observaba con una mezcla de compasión y severidad. «¿Realmente la amas o solo te duele haber perdido?», preguntó directamente. La pregunta golpeó a
Martín, con la fuerza de una revelación. La amo, respondió después de un largo silencio, sorprendido por la certeza que sentía al pronunciar esas palabras. La amo como nunca pensé que podría amar a alguien, y ahora está embarazada de mi hijo, y me odia con toda razón. Mateo suspiró profundamente. Entonces tienes que luchar, pero no como lo has hecho hasta ahora, no persiguiéndola como un acosador, sino demostrándole con acciones que has cambiado, que eres digno de su confianza y de ser el padre de ese niño. La conversación con Mateo desencadenó un cambio profundo en la estrategia de Martín. Comprendió que su enfoque desesperado solo estaba alejando más a Sofía, confirmando sus peores sospechas sobre él. Necesitaba demostrar con acciones, no con palabras, que su arrepentimiento era genuino y que su amor iba más allá de la posesión o el control. Comenzó enviándole una carta formal, no de súplica, sino de reconocimiento. Admitía completamente su error, asumía la responsabilidad sin excusas, y expresaba su deseo de ser parte de la vida de su hijo, en los términos que ella considerara apropiados. Adjuntó documentos legales preparados por sus abogados, garantizando apoyo financiero para el bebé sin condiciones ni obligaciones por parte de ella. No pedía nada a cambio, ni siquiera respuesta. Era un primer paso hacia la redención, un gesto que buscaba demostrar que podía poner las necesidades de ella y del bebé por encima de las suyas propias. 2 semanas después, cuando ya había perdido la esperanza de recibir respuesta, un correo electrónico breve y formal llegó a su bandeja de entrada. He recibido tu carta y los documentos. Agradezco el apoyo económico para el bebé, aunque no lo necesito. En cuanto a tu participación en su vida, necesito tiempo para considerarlo. Por ahora, prefiero mantener la distancia. Sofía. Las palabras frías y distantes eran, sin embargo, el primer rayo de luz en la oscuridad que había envuelto a Martín desde la ruptura. Al menos, no. Había rechazado categóricamente la posibilidad de que conociera a su hijo. Era un comienzo minúsculo, pero un comienzo al fin y al cabo. Con renovada determinación, Martín decidió continuar su camino de transformación personal, no solo por Sofía o por el bebé, sino porque finalmente comprendía cuánto necesitaba cambiar para ser digno de la familia que deseaba construir. Los meses pasaron lentamente. Martín mantuvo su palabra de no presionar a Sofía, limitándose a enviar mensajes mensuales, preguntando por su salud y la del bebé, siempre respetuosos, nunca invasivos. Mientras tanto, emprendió cambios significativos en su vida. Reorganizó Torres Corporation, delegando responsabilidades para reducir su carga de trabajo y estableciendo políticas más humanas para sus empleados. Comenzó terapia, enfrentándose por primera vez a los traumas de su infancia privilegiada, pero emocionalmente distante, a su incapacidad para confiar, a su tendencia a ver las relaciones como transacciones. Vendió su casa en Ibiza y donó el dinero a una fundación dedicada a madres solteras en situación vulnerable, un gesto simbólico para cerrar definitivamente el capítulo de la apuesta. Cada decisión, cada cambio, estaba orientado a convertirse en el hombre que Sofía merecía y en el padre que su hijo necesitaría, incluso si nunca llegaba a tener la oportunidad de demostrárselo a ninguno de los dos. Fue Elena, la mejor amiga de Sofía, quien finalmente tendió un puente inesperado. Contactó a Martín 6 meses después de la ruptura, cuando Sofía estaba ya en su 3er trimestre de embarazo. «No hago esto por ti», aclaró durante su breve encuentro en una cafetería discreta. «Lo hago por ella y por el bebé. Sofía está en Barcelona, viviendo con su madre. El embarazo ha sido complicado. Necesitó reposo absoluto durante varias semanas. Está mejor ahora, pero sigue muy dolida». Martín escuchaba con atención reverencial cada palabra,
como un hombre sediento recibiendo gotas de agua en el desierto. ¿Puedo verla?, preguntó finalmente, intentando controlar la desesperación en su voz. Elena negó con la cabeza. No está lista, pero hay algo que puedes hacer. La fundación donde trabaja está organizando un evento benéfico para recaudar fondos para su programa de diseño accesible. Necesitan patrocinadores. No era necesario decir más. Martín entendió inmediatamente. Era una oportunidad de ayudar a Sofía sin involucrarse directamente, respetando su espacio pero demostrando su apoyo. El evento benéfico se celebró en uno de los espacios culturales más emblemáticos de Barcelona. Martín, siguiendo el consejo de Elena, no asistió personalmente, pero su empresa se convirtió en el principal patrocinador, aportando una suma considerable que garantizaba el funcionamiento del programa de diseño accesible durante al menos 3 años. Mantuvo su nombre en segundo plano, asegurándose de que el protagonismo recayera en la fundación y su labor, no en su gesto. Semanas después, recibió un breve mensaje de Sofía. Gracias por el apoyo a la fundación. Significa mucho para los proyectos que desarrollamos. No había calidez personal en aquellas palabras, pero tampoco la frialdad cortante de sus comunicaciones anteriores. Martín respondió con igual mesura, expresando su admiración por el trabajo de la organización y ofreciendo colaboración futura si la necesitaban. No mencionó sus sentimientos, ni hizo preguntas sobre el embarazo. Estaba aprendiendo, lenta y dolorosamente, el valor de la paciencia y el respeto por los límites ajenos. Fue a mediados de abril, durante una reunión particularmente tediosa con inversores extranjeros, cuando Martín recibió la llamada que cambiaría su vida para siempre. Sofía está en el hospital. El bebé viene en camino, informó Elena con voz agitada. Ella no sabe que te estoy llamando, pero creo que deberías estar aquí. Sin pensarlo 2 veces, Martín se disculpó con los presentes y salió precipitadamente de la sala. En menos de 1 hora, su jet privado despegaba rumbo a Barcelona. Durante el vuelo, experimentó una mezcla vertiginosa de emociones. Ansiedad por el bienestar de Sofía y el bebé, miedo a ser rechazado nuevamente y una esperanza temblorosa que no se atrevía a nombrar. Cuando aterrizó, un mensaje de Elena lo esperaba. Habitación 412, Hospital Clinic. El parto ha comenzado. Date prisa. El hospital bullía de actividad cuando Martín llegó, desorientado y con el corazón latiéndole violentamente contra el pecho. Encontró a Elena en la sala de espera, acompañada por una mujer mayor que inmediatamente identificó como la madre de Sofía por el parecido en la mirada. «Llegaste», dijo Elena, con una mezcla de alivio y aprensión. «Ella no sabe que estás aquí. El parto se complicó. Están considerando una cesárea de emergencia». La madre de Sofía, que hasta ese momento lo había observado con evidente recelo, se acercó y lo estudió detenidamente. «Así que tú eres el hombre que rompió el corazón de mi hija», dijo finalmente, sin hostilidad pero con una franqueza que lo desarmó completamente. «Sí, señora, y no hay día que no me arrepienta», respondió Martín con una humildad que sorprendió incluso a Elena. La mujer asintió lentamente, como si confirmara algo para sí misma. «Está pidiendo por ti», reveló finalmente. En medio del dolor, tu nombre fue lo que salió de sus labios. Aquellas palabras golpearon a Martín con la fuerza de una revelación. Sin esperar más indicaciones, se dirigió hacia la habitación 412, deteniéndose solo cuando una enfermera lo interceptó en el pasillo. «¿Es usted familiar?», preguntó con expresión severa. «Soy el padre del bebé», respondió con una certeza que nacía no solo de la biología, sino de un compromiso profundo que había crecido durante los meses de separación. La enfermera lo evaluó brevemente antes de asentir. «Están preparándola para quirófano. Puede verla un momento, pero sea breve». Cuando entró en la habitación, la imagen de Sofía conectada a monitores,
pálida y, visiblemente asustada, lo conmovió hasta lo más profundo. Sus ojos se encontraron a través de la habitación y por un instante el tiempo pareció detenerse. «Viniste», susurró ella, con una mezcla de sorpresa y algo más que no se atrevía a identificar. «Por supuesto que vine», respondió él, acercándose cautelosamente a su lado. Nada podría mantenerme alejado. Tomó su mano temblorosa entre las suyas, y para su asombro, ella no la retiró. El nacimiento de Lucía Torres Ruiz ocurrió mediante cesárea de emergencia, tras complicaciones que mantuvieron a todos en vilo durante horas angustiosas. Martín permaneció en la sala de espera, alternando entre conversaciones tensas con la madre de Sofía y llamadas frenéticas a los mejores especialistas que conocía para asegurarse de que todo el apoyo médico necesario estuviera disponible. Cuando finalmente el cirujano apareció con expresión cansada pero satisfecha, el alivio fue tan intenso que Martín tuvo que sentarse para no desplomarse. «Madre e hija están bien», anunció el médico. «La niña es pequeña pero fuerte, y la madre ha resistido admirablemente la intervención». Lágrimas que no había derramado en años rodaron libremente por las mejillas de Martín. Una hija. Tenía una hija. La magnitud de esa realidad lo golpeó con fuerza abrumadora, transformando instantáneamente sus prioridades, sus miedos, sus esperanzas. Cuando finalmente le permitieron ver a Sofía, la encontró exhausta pero radiante, sosteniendo un pequeño bulto envuelto en mantas rosas. «Quiero que la conozcas», dijo ella con voz débil pero decidida. Con manos temblorosas, Martín recibió a su hija por primera vez, maravillándose ante la perfección diminuta de sus rasgos, la fragilidad de sus dedos minúsculos, la confianza absoluta con que se acurrucaba contra su pecho. «Es lo más hermoso que he visto jamás», susurró, incapaz de contener la emoción que lo embargaba. Los días siguientes establecieron una frágil tregua entre Sofía y Martín. Él se instaló en un hotel cercano al hospital, visitando a diario, siempre respetuoso del espacio y las necesidades de Sofía, pero completamente dedicado a conocer y cuidar a su hija. Aprendió a cambiar pañales, a preparar biberones, a interpretar los diferentes llantos de Lucía. Para un hombre que había delegado hasta las tareas más básicas de su vida cotidiana, este aprendizaje representaba una revolución personal. Sofía observaba estos esfuerzos con una mezcla de sorpresa y cautela, reconociendo los cambios en él, pero aún protegiendo su corazón herido. Una tarde, mientras Martín sostenía a Lucía dormida contra su hombro, Sofía finalmente abordó el tema que flotaba entre ellos. «¿Qué quieres de nosotras, Martín?», preguntó directamente, su voz suave para no despertar a la bebé, pero firme en su determinación. Él la miró a los ojos, comprendiendo que de su respuesta dependía el futuro que tanto anhelaba. «Quiero ser parte de sus vidas», respondió con sencillez. «Quiero ser el padre que Lucía merece y el hombre en quien puedas confiar nuevamente. No espero que me perdones inmediatamente, ni que volvamos a lo que teníamos. Solo pido la oportunidad de demostrarte, día a día, que he cambiado, que el hombre que hizo esa apuesta estúpida ya no existe». Sofía guardó silencio durante lo que pareció una eternidad, estudiando su rostro como si buscara señales de engaño. «El perdón llevará tiempo», dijo finalmente, «y la confianza, aún más. Pero por Lucía, estoy dispuesta a intentarlo, paso a paso». No era una reconciliación romántica, ni una promesa de futuro compartido, pero para Martín representaba algo infinitamente valioso. Una segunda oportunidad que estaba determinado a no desperdiciar. Los meses siguientes establecieron una rutina que ninguno de los dos habría imaginado un año atrás. Martín reorganizó completamente su vida profesional, trasladando parte de las operaciones de Torres Corporation a Barcelona para poder estar cerca de Lucía y Sofía.
alquiló un apartamento a pocas en calles de donde ellas vivían, respetando el espacio de Sofía, pero manteniéndose lo suficientemente cerca para participar activamente en la crianza de su hija. Establecieron un sistema de visitas regulares que gradualmente se transformó en una coparentalidad funcional. Martín se presentaba puntualmente los martes y jueves por la tarde y pasaba los domingos completos con Lucía. Al principio, estas visitas ocurrían siempre bajo la supervisión cautelosa de Sofía, pero con el tiempo ella comenzó a confiar lo suficiente para permitirle llevarse a la niña a pasear por el parque o visitar el acuario. Cada pequeño voto de confianza era recibido por Martín como un tesoro invaluable, una prueba de que el camino de redención que había emprendido estaba dando frutos. Lo que más sorprendió a Sofía fue descubrir que Martín realmente disfrutaba de la paternidad. No era una actuación para impresionarla, ni una obligación que cumplía a regañadientes. Veía cómo sus ojos se iluminaban cuando Lucía alcanzaba nuevos hitos, su primera sonrisa consciente, sus primeros balbuceos, sus intentos de darse la vuelta. Lo encontró una tarde estudiando intensamente libros sobre desarrollo infantil, con notas adhesivas, marcando páginas y subrayados en pasajes importantes. Quiero entender cada etapa, estar preparado para ayudarla a desarrollarse plenamente, explicó con una seriedad que la conmovió. Este no era el hombre calculador y superficial que había conocido inicialmente, ni siquiera el amante apasionado pero emocionalmente inaccesible que había sido después. Este Martín mostraba una vulnerabilidad y una dedicación que revelaban capas de su personalidad que quizás siempre habían estado ahí, enterradas bajo años de defensas y expectativas ajenas. El primer cumpleaños de Lucía marcó un punto de inflexión en la relación entre Sofía y Martín. Organizaron juntos una pequeña celebración en el jardín de la casa de la madre de Sofía, con solo familiares cercanos y algunos amigos. Mientras observaban a su hija intentando dar sus primeros pasos, tambaleándose entre risas antes de caer suavemente sobre el césped, compartieron una mirada de complicidad y orgullo que trascendía sus conflictos pasados. «Lo estamos haciendo bien, ¿verdad?», preguntó él en voz baja, refiriéndose no solo a la fiesta, sino a su esfuerzo conjunto como padres. Sofía asintió, permitiéndose por primera vez en mucho tiempo una sonrisa sin reservas dirigida a él. «Mejor de lo que esperaba», admitió. Esa noche, cuando todos los invitados se habían marchado y Lucía dormía agotada tras las emociones del día, Martín se quedó ayudando a recoger. En la cocina, mientras guardaban los restos de pastel, sus manos se rozaron accidentalmente. Ninguno de los dos se apartó. «Te he extrañado», confesó él, rompiendo el silencio con palabras que había contenido durante meses. Sofía lo miró largamente antes de responder. «Yo también te he extrañado. Al verdadero tú, al que finalmente estoy conociendo». Aquella conversación en la cocina abrió la puerta a una nueva fase en su relación. Comenzaron a verse ocasionalmente sin Lucía, primero con la excusa de discutir asuntos relacionados con ella, luego admitiendo abiertamente que disfrutaban de la compañía mutua. Cenas tranquilas, paseos por el barrio gótico, visitas a exposiciones de arte. Redescubrieron el placer de la conversación adulta, de compartir ideas y sueños, de reír juntos sin la sombra constante del pasado. Martín se mostraba paciente, nunca presionando, permitiendo que Sofía estableciera el ritmo de este acercamiento. Ella, por su parte, se sorprendía a sí misma bajando las defensas que tan cuidadosamente había construido. Una noche, después de una cena particularmente agradable, Martín la acompañó hasta la puerta de su apartamento. «Gracias por esta noche», dijo él, manteniendo una distancia respetuosa. Sofía lo miró, evaluando silenciosamente la transformación que había ocurrido en el hombre frente a ella, y más importante aún,
en sus propios sentimientos hacia él. ¿Quieres entrar?, preguntó finalmente, una invitación que ambos sabían iba más allá de una simple copa de despedida. Esa noche redescubrieron la intimidad física, pero con una profundidad emocional que su relación anterior nunca había alcanzado. No era solo pasión lo que compartían ahora, sino una conexión forjada a través del dolor, el perdón y el amor compartido por su hija. La reintegración de Martín en la vida de Sofía y Lucía ocurrió gradualmente, casi imperceptiblemente. Primero fueron las noches ocasionales que pasaba en el apartamento de ella. Luego un cepillo de dientes que encontró su lugar permanente en el baño. Luego un cajón designado para su ropa. 6 meses después del primer cumpleaños de Lucía, la pregunta surgió naturalmente. ¿No tiene sentido que vivamos juntos?, planteó Sofía una mañana mientras desayunaban, con Lucía balbuceando alegremente en su silla alta. Por Lucía, principalmente, pero también por nosotros. Martín la miró con una mezcla de sorpresa y esperanza contenida. ¿Estás segura? No quiero apresurar nada. Ella asintió, más segura de lo que había estado en mucho tiempo. Estoy segura. Hemos recorrido un largo camino, y aunque todavía estamos sanando, creo que somos más fuertes juntos que separados. La mudanza se realizó sin fanfarria, una transición natural hacia una vida familiar que ninguno de los dos había planeado, pero que ambos habían llegado a desear profundamente. Una tarde de domingo, mientras Lucía hacía la siesta y ellos disfrutaban de un momento de tranquilidad en la terraza de su hogar compartido, Martín finalmente abordó el tema que había estado rondando en su mente. «Hay algo que necesito mostrarte», dijo, desapareciendo brevemente en su estudio para regresar con un documento legal. «Es la disolución formal de aquella apuesta. La firmamos Mateo y yo hace más de un año, poco después de que descubriera su existencia». Sofía tomó el papel con manos ligeramente temblorosas, leyendo las cláusulas que anulaban completamente el acuerdo original y establecían que cualquier propiedad mencionada en él quedaba excluida de cualquier transacción entre las partes. «No te lo mostré antes porque no quería que pensaras que lo hacía solo para impresionarte», continuó él. «Quería que vieras mis acciones, no mis palabras o documentos». Sofía asintió, comprendiendo la lógica detrás de su decisión. «Gracias por mostrármelo ahora», respondió, devolviéndole el papel. «Pero tienes razón. Ya no lo necesitaba para confiar en ti. Tus acciones durante estos meses han hablado mucho más fuerte que cualquier documento». Permanecieron en silencio un momento, contemplando el camino recorrido desde aquella dolorosa ruptura hasta este presente imperfecto, pero profundamente satisfactorio, que habían construido juntos. «Te amo», dijo finalmente Martín, palabras que había sentido durante mucho tiempo, pero que solo ahora se atrevía a pronunciar sin miedo al rechazo. «Y yo ti», respondió Sofía con sencillez, entrelazando sus dedos con los suyos, mientras el sol de Barcelona comenzaba su descenso sobre el horizonte, bañando su pequeña familia en una luz dorada que parecía prometer que lo mejor estaba aún por venir. Años desde aquella fatídica noche en que Sofía había descubierto la apuesta. 2 años de transformación, aprendizaje y reconstrucción. La niña crecía sana y feliz, parloteando incansablemente, corriendo por la casa con energía inagotable, iluminando cada rincón con su presencia. Verla desarrollarse día a día, presenciar cómo su personalidad comenzaba a manifestarse, determinada como su madre, curiosa como su padre, era para Martín una fuente constante de asombro y gratitud. La vida familiar que habían construido superaba cualquier éxito profesional que hubiera alcanzado. Torres Corporation seguía prosperando, pero sus prioridades habían cambiado radicalmente. Las interminables jornadas de trabajo habían sido reemplazadas por horarios que le
Permitían llegar a tiempo para bañar a Lucía, leerle cuentos antes de dormir y compartir cenas tranquilas con Sofía, donde discutían tanto los progresos de su hija como sus respectivos proyectos profesionales. Una tarde, mientras observaba a Sofía trabajar en los planos de un nuevo proyecto, un centro cultural adaptado para personas con discapacidad que había ganado por mérito propio, sin ninguna intervención de su parte, Martín tomó una decisión. El anillo llevaba semanas guardado en el cajón de su escritorio, esperando el momento adecuado. No sería una propuesta grandilocuente ni espectacular. Habían superado esa etapa de su relación. Sería algo íntimo, significativo, que honrara el camino que habían recorrido juntos. Contactó a Elena y a la madre de Sofía, pidiéndoles ayuda para organizar un fin de semana familiar en una pequeña casa rural en el Empordà. Nada ostentoso, insistió durante las llamadas. Solo nosotros, en un lugar tranquilo donde podamos celebrar todo lo que hemos construido. Las dos mujeres, que habían pasado de la desconfianza a una aceptación cautelosa y finalmente a un afecto genuino hacia él, accedieron entusiasmadas a colaborar con los preparativos. El viaje al Empordà coincidió con un fin de semana particularmente hermoso de primavera. La masía restaurada que Martín había alquilado estaba rodeada de campos de amapolas y lavanda, con vistas a colinas ondulantes que se extendían hasta el horizonte. Lucía correteaba fascinada por el jardín, persiguiendo mariposas y descubriendo con deleite las flores silvestres que crecían entre la hierba. Sofía, relajada como hacía tiempo no la veía, fotografiaba cada momento, cada expresión de asombro en el rostro de su hija, cada paisaje bañado por la luz dorada del atardecer catalán. La segunda noche, después de acostar a Lucía, Martín propuso un paseo hasta una pequeña colina cercana. Hay una vista increíble de las estrellas desde allí, explicó, tomando una manta y una botella de vino. Sofía aceptó con una sonrisa, intuyendo que algo especial se preparaba, pero disfrutando de la anticipación. Bajo un cielo tachonado de estrellas, sentados sobre la manta extendida en la hierba fragante, compartieron el vino en un silencio cómplice, interrumpido ocasionalmente por comentarios sobre las constelaciones visibles o recuerdos de momentos compartidos. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó finalmente Martín, su voz suave en la quietud de la noche. Sofía lo miró, la comprensión dibujándose lentamente en su rostro. El aniversario de nuestra ruptura, respondió con una sonrisa ligeramente irónica. Él la sintió, tomando su mano entre las suyas. El día que casi pierdo lo más valioso que jamás he tenido. El día que comenzó mi verdadero aprendizaje sobre lo que realmente importa. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas para expresar lo que sentía. Aquel día, cuando descubriste la apuesta, pensé que todo había terminado, que había destruido cualquier posibilidad de felicidad, y por mi arrogancia y estupidez, nunca imaginé que estaríamos aquí 2 años después, con una hija maravillosa y una vida juntos que supera cualquier cosa que hubiera soñado. Sofía escuchaba atentamente, sus ojos brillantes en la penumbra. La apuesta más estúpida de mi vida se convirtió, irónicamente, en el catalizador de mi mayor transformación, continuó él. Me enseñó que el amor verdadero no se conquista ni se gana. Se construye día a día, con honestidad, respeto y compromiso. Con manos ligeramente temblorosas, extrajo de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo. No quiero que esto sea el final de un capítulo, sino la continuación de la historia que estamos escribiendo juntos. Abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero elegante, con una piedra aguamarina que captaba el brillo de las estrellas. Sofía Ruiz, ¿me harías el honor de casarte conmigo? No por una apuesta, no por obligación, sino porque no puedo imaginar mi vida sin ti y sin Lucía. Las lágrimas que habían
estado acumulándose en los ojos de Sofía comenzaron a correr libremente por sus mejillas. Sí, respondió con voz entrecortada por la emoción. Sí quiero casarme contigo, Martín Torres. El beso que siguió a esa respuesta contenía todas las emociones del viaje que habían emprendido juntos. El dolor de la traición inicial, la lucha por reconstruir la confianza, la alegría de redescubrirse mutuamente, el amor profundo que había florecido entre las grietas de sus corazones heridos. Cuando finalmente se separaron, Martín deslizó el anillo en su dedo, un símbolo tangible del compromiso que habían forjado a través de las pruebas más difíciles. «Hay algo más que quiero mostrarte», dijo, sacando un sobre de su chaqueta. Dentro había una escritura de propiedad. «Es la casa donde crecí en La Moraleja. La he donado para convertirla en un centro de diseño accesible para jóvenes con talentos excepcionales, pero recursos limitados. Quiero que tú dirijas el proyecto, si te interesa». Sofía estudió los documentos con asombro creciente. «¿Estás seguro? Esa casa tiene un valor incalculable, no solo económico, sino sentimental para ti». Martín asintió con serenidad. «Precisamente por eso quiero que el lugar donde crecí, que simboliza tanto mi pasado, se transforme en algo que represente nuestro futuro. Un lugar donde otros puedan encontrar oportunidades que cambien sus vidas, como tú has cambiado la mía». Regresaron a la masía bajo el manto estrellado, sus manos entrelazadas, sus corazones rebosantes de planes y promesas. En la habitación contigua a la suya, Lucía dormía plácidamente, ajena al momento trascendental que sus padres acababan de compartir. Mientras se preparaban para dormir, Sofía contempló el anillo en su dedo, brillando suavemente a la luz de la lámpara. «¿Sabes qué es lo más irónico?», comentó con una sonrisa. «Al final ganaste la apuesta. Conseguiste que aceptara casarme contigo». Martín la miró con seriedad. «No, Sofía. La apuesta la perdí en el momento en que la hice. Lo que he ganado es infinitamente más valioso. Tu amor, tu confianza, nuestra familia, y eso no tiene precio». Se acostaron abrazados, sus cuerpos encajando perfectamente como piezas de un rompecabezas finalmente completado. Afuera, la noche primaveral envolvía la masía en su abrazo sereno, mientras dentro, dos personas que habían comenzado su historia desde el lugar más improbable descansaban en la certeza de que a veces los errores más grandes pueden conducir a los destinos más hermosos, si se tiene el valor de aprender de ellos y la perseverancia para reparar lo que se ha roto. Y así, en una tranquila noche catalana, la historia que había comenzado con un orgullo herido y una apuesta frívola alcanzaba su resolución en el compromiso sincero de dos corazones que habían aprendido, a través del dolor y la redención, el verdadero significado del amor.